Histogramas. Curso de control de calidad, profesor José Luis Lobo, integrantes María Camila Quintana, Wilson Andrés Sánchez, Valentina Murcia y Caterina. Los histogramas se representan en gráficas. Motivos de realizar histogramas. Lo primero es estudiar la capacidad de los procesos. Segundo, tomar decisiones con base en la representación de los datos. Tercero, mostrar información de interés general que son difíciles de entender en las tablas numéricas. Cuarto, analizar rendimientos de procesos. Quinto, observar y evidenciar cambios cuando se interviene en los procesos antes y después. El histograma es la representación gráfica del comportamiento de un proceso. Se utiliza para aumentar la calidad de un proceso, pero es necesario reducir el mínimo su variación. Esto se hace un registro en la tabla numérica donde luego se es plasmado en gráficas, donde se realizan actividades que desempeña una empresa. Esto que nos da la información para analizar un proceso si está realizando correctamente o si existen desviaciones. La finalidad, ¿cuál es? Es optimizar los procesos y mejorarlos. Además, son gráficos que indican la frecuencia de un hecho mediante una distribución de los datos. Los histogramas no se pueden elaborar con atributos, sino con variables, teniendo una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. En el eje vertical se presentan las frecuencias y en el eje horizontal los valores de las variables, normalmente señalado las marcas de clase, es decir, la mitad del intervalo en el que se es agrupado los datos. Vamos con la historia y autor. El autor fue William Playfair. Era un economista e ingeniero a mediados de los años 1800, el cual también era iniciador de los gráficos en el área de la estadística, de tal manera que creó, aparte del gráfico de barras, inventó el gráfico de barras con la finalidad de hacer entender al mundo a mediados del siglo XVI, que se puede realizar una comparación de datos con tan solo utilizando series y una cantidad de barras que lograron representar a esos datos, de tal manera que se fueron implementando más los gráficos de barras. En estos fueron, los histogramas. ¿Dónde podemos aplicar los histogramas? En cualquier proceso de la empresa, puesto que es una herramienta de calidad en la cual se dispone de muchos valores. Hay que organizarlos y analizarlos para dar como finalidad la mejora en un proceso y corregir errores. En función del control de la calidad, pues hacer una representación en la cual se visualiza rápidamente información, tabulando inicialmente los datos. La aplicación tiene la ingeniería industrial y el control de la calidad en los histogramas. En primer lugar, muestra un patrón de variación, muestra el comportamiento del proceso que ha logrado. También hace la toma de decisiones para lograr una mejora. También detecta y toma las medidas correctivas necesarias para eliminar. En el ejemplo práctico tenemos el siguiente ejercicio. Las alturas en metros de un equipo de baloncesto son las siguientes. Entonces las alturas en metros son 1,74, 1,84, 1,87, 1,92, 1,92, 1,97, 2,02, 2,03, 2,07, 2,11 y 2,22 metros. Entonces el primer paso sería definir los intervalos. En este caso vamos a definir 6 intervalos de 10 centímetros cada uno. Entonces con ayuda de una tabla vamos a relacionar los intervalos y las frecuencias que se relacionan dentro de los intervalos. Al realizar la gráfica, puede ser con ayuda de Excel, vamos a encontrar que el histograma se comporta como un diagrama de barras, ya que los intervalos son del mismo tamaño. Entonces en el eje Y relacionamos entonces las frecuencias y en el eje X relacionamos los intervalos en metros. Ejemplo asociado con la ingeniería industrial. En un hospital donde se requiere analizar la productividad de sus médicos, para ello se cuentan las visitas que han realizado cada médico en un mes. En el hospital hay 50 médicos. El primer paso para realizar el histograma sería
construir la tabla de frecuencias, es decir, agrupar los valores en los intervalos y primeramente definir cuántos intervalos vamos a utilizar. Entonces la variable en estudio en este caso pues sería el número de visitas que realiza cada médico en el mes. Entonces primeramente tenemos que el número de trabajadores, o sea el número de médicos es de 50. Entonces encontramos que la mayor productividad, el médico que registra la mayor productividad es de 176 visitas, el que tiene la menor productividad tiene 125 visitas. La diferencia entre estas dos variables nos da el rango para hallar el número de intervalos que vamos a utilizar. Entonces para hallar el número de intervalos utilizamos la raíz del número de trabajadores y eso nos da aproximadamente 7. Este sería el número de intervalos y ahora vamos a calcular el ancho de la banda. Eso quiere decir el tamaño del intervalo, que en este caso lo hallamos dividiendo el rango entre el número de intervalos. Eso nos daría aproximadamente 7. Ya organizando los datos en la tabla, entonces encontramos 7 intervalos y cada intervalo estaría compuesto de 7 unidades. Entonces arrancamos desde 125, que es el rango menor, el número menor de visitas, hasta 133. Ya encontramos una frecuencia, que sería un médico que realiza una visita entre ese intervalo. Y asimismo con los otros 7. Realmente agrupamos las frecuencias dentro del histograma, entonces allá hacemos el diagrama de barras. Entonces en el eje Y relacionamos las frecuencias y en el eje X hacemos los intervalos. Entonces encontramos que en este caso práctico tenemos una distribución normal. ¿Por qué es una distribución normal? Porque la mayoría de sus datos se encuentran en el centro. Por lo tanto, podemos concluir que este proceso es estable. En caso de que el promedio estuviera a la derecha o a la izquierda, se podría concluir que no es una distribución normal, pero como este no es el caso, podemos deducir que es una distribución normal. ¿Cómo se construye un histograma? Para construir un histograma se deben seguir los siguientes pasos. Debemos tener unos datos para la construcción de la tabla de frecuencias. En ellos encontramos lo que son el rango de datos, un número de clase, la longitud de clase, etc. Al construir la tabla de frecuencia, esta deberá contener los intervalos con su respectiva frecuencia. Para la elaboración del histograma dibujamos los ejes Y y X de manera que, como mínimo, tengan el rango de los datos, para poder representar las frecuencias absolutas o relativas según sea el caso. Se dibujan los rectángulos de anchura igual y proporcional al intervalo. Como conclusiones tenemos que el histograma es una gráfica sencilla, un instrumento poderoso para la obtención de información del comportamiento de los datos y diseñar adecuadamente su distribución. También es una buena herramienta para ordenar y analizar los datos que obtenemos derivados del estudio de un proceso concreto. Es considerada una herramienta para el control de la gestión de procesos.